I'm in San Francisco, California right now, and this is a news brief of the most important stories of this day. Así que vamos a revisar ya algunas de las noticias más importantes del día en este viernes 17 de junio, que les cuento es el día de comer vegetales. Ya saben que hay día para todo, ¿no? Pues hoy es el día de comer vegetales. No hay un decreto formal de este día, pero para aquellos pues que les gusten los vegetales, a disfrutarlos, y para los que no les gusten, como son buenos para la salud, traten entonces de agarrar esto como un recordatorio para comer un poquito de vegetales hoy, que de verdad que sí son necesarios. Mirza, saludos. Juan Antonio Soroestrella, saludos también desde Long Beach, dice. Saludos, me traes una taza, dice Roberto Nostroza, quiero una taza. Hamilton Castillo, saludos. Gracias por conectarse. Bueno, y en la Copa América, Estados Unidos venció a Ecuador y es el primer equipo en clasificar a las semifinales. Bien por Estados Unidos, sí señor. Hay muchos latinos también en ese equipo, así que bien por eso, qué bueno. Y voy a empezar con la información justamente aquí en Estados Unidos, cuando son las 8:05 de la mañana en este momento, en la costa oeste de los Estados Unidos. Y bueno, a casi una semana de la masacre de Orlando, la ciudad continúa tratando de recuperarse de las heridas del evento que le arrebató la vida a 49 personas. Y se aviva pues el debate sobre la regulación de las armas. Por una parte, siguen las víctimas contando historias. Hoy se van a llevar a cabo funerales por numerosas de las víctimas. Siguen algunos heridos todavía en el hospital recuperándose. Pero en medio de toda esta historia de las víctimas, por otra parte, sigue habiendo un debate político muy fuerte que va a tener lugar el lunes que viene entre demócratas y republicanos. En el Senado van a estar discutiendo algunas nuevas medidas para el control de las armas, que particularmente involucran el chequeo del historial de las personas antes de comprar un arma, y también el chequeo de particularmente las personas que hayan estado o que estén en listas de terrorismo. Sin embargo, las probabilidades de que se llegue a consenso en este tema son bien frágiles, por los distintos puntos de vista que sostienen ambos partidos, republicanos y demócratas, en el tema del control de armas. Así que bueno, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona eso el lunes. Mientras tanto, también surge más información acerca de la actividad del atacante. Se sabe ahora que el atacante habría estado revisando actividad en Facebook durante el momento del tiroteo. Imagínense ustedes, estar un ser humano matando a otras personas, además tener la frialdad de hacer llamadas, como lo hizo a una radio, a una televisión, de estar chequeando en Facebook. Allí vemos la necesidad que tienen estas personas de convertir estos atentados en su momento de fama. Son personas verdaderamente, yo no soy especialista en el tema y quizás es una ligereza de mi parte, pero son personas realmente perturbadas. Solamente una persona perturbada puede estar pensando en hacer algo así en un momento tan terrible. Pues se sabe que hizo búsquedas en Facebook, el FBI lo ha confirmado, y además hizo publicaciones. En una de ellas pedía a Estados Unidos y Rusia que acabaran con el bombardeo en contra del Estado Islámico, y también escribió que así como ellos bombardeaban y mataban a personas inocentes, esto que él estaba haciendo era la venganza del Estado Islámico, que probaran el sabor de la venganza. Eso es un poco lo que está ocurriendo al día de hoy acá en Estados Unidos, es la noticia central. Todo esto ocurre al día de hoy, viernes, como les decía, casi una semana del tiroteo de Orlando, y justamente hoy, cuando se cumple un año de la masacre en la iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, donde murieron unas 9 personas. No sé si ustedes lo recuerdan. Me saludan por allí desde Dallas, Texas. Saludos. Les recuerdo que los mensajes de Periscope solamente puedo ver unos pocos, pero ustedes no dejen de escribir sus mensajes, que yo al terminar la transmisión los reviso y les saludo de manera directa. Rodolfo Olvera también saluda a Alma María Rico y Débora Festa. Saludos para Alma María y Débora Festa. Un saludo especial que por allí están pidiendo para ellas. Ricitos de Gómez en vivo. Demonios de hombres asesinos, sí, efectivamente. Saludos desde Costa Rica, dice Mario Latén. Saludos. Gracias por conectarte. Saludos desde Texas, por allí también Max 130. Bueno, señores, conectándose las personas a través de distintos
mecanismos, distintas plataformas digitales. Como les decía, estamos en Periscope y también en Facebook. Personas conectándose desde distintas partes de Estados Unidos y también distintos puntos de Latinoamérica y el resto del mundo. Voy a seguir comentándoles dos de las noticias relevantes acá en Estados Unidos. Y es que Bernie Sanders continúa en la batalla política, señores. El candidato no está listo para retirarse, así lo dio a conocer en una rueda de prensa que dio anoche. En medio de todo esto sí reiteró que va a seguir en conversaciones con Hillary Clinton para poder llegar a ideas consensuadas, a ideas comunes, para poderle hacer frente a Donald Trump. Pero el señor Bernie Sanders continúa hasta la gran convención de julio. Así es, señores. Y por otra parte les comento que en Filadelfia, la ciudad de Filadelfia se convierte en la segunda ciudad de Estados Unidos en aplicar impuestos a las bebidas gaseosas o sodas o refrescos, como lo llamen las distintas personas que están aquí en esta comunidad digital conectándose desde distintas partes del mundo. Les cuento que si se toman una soda o una gaseosa en Filadelfia, van a tener que pagar unos $2.16 más por un paquete de 12 gaseosas. Así que son $2.16 por una docena de gaseosas, así que tómenlo en cuenta, una razón más para revisar si de verdad vale la pena estar tomando gaseosas que no son muy saludables, pero yo sé que para muchos son bien ricas. Paso ahora a México, con información en México y la noticia, una de las noticias centrales del día allá, es la gran disputa que ha generado la ley 3 de 3, la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos. Y es que ahora ha enfrentado a políticos, a miembros de partidos políticos con el sector privado, ya que la ley fue aprobada en medio de protestas porque obliga a los servidores públicos y obviamente también a los funcionarios del sector, a los trabajadores del sector privado o a los empresarios a rendir cuentas. Pero en el caso de los funcionarios públicos tienen la discreción de hacer la rendición de cuentas personales o no. Ayer la Plaza del Ángel en la Ciudad de México se convirtió en un centro de protesta para el sector empresarial, donde ellos dicen que básicamente consideran la aprobación de esta ley llamada la 3 de 3 como un ataque al sector empresarial, porque los políticos sí van a tener la discreción de mostrar sus patrimonios personales y los funcionarios o los trabajadores o los representantes del sector privado sí lo van a tener que hacer. Debería ser para ambos bandos, es la consigna de este sector y yo personalmente también opino que así debería ser. Los funcionarios públicos más que nunca deberían estar obligados a ser transparentes y precisamente por ser servidores públicos deberían estar obligados también a exponer sus patrimonios personales, porque lamentablemente están trabajando para el servicio público, para la comunidad. Sin embargo, pues en medio de todo esto, los legisladores avanzan en su aprobación del paquete de leyes anticorrupción, que ha sido bastante cuestionado, el tema de las leyes anticorrupción en México. Los diputados este viernes van a estar sometiendo a discusión la ley orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal, todo esto en materia del combate a la corrupción. Voy a pasar a Centroamérica para contarles que al expresidente de Guatemala, Pérez Molina, lo acusan de nuevos delitos. Pérez Molina fue acusado de administrar el equivalente, escuchen esto, de 38 millones de dólares por comisiones ilícitas cobradas a contratistas y fue imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. ¿Algo más? Todo esto es en un nuevo caso que no nada tiene que ver con la línea, el caso por el que está detenido preventivamente. Este es un nuevo caso que ha sido llamado el cooptación del Estado. Así que señores, este señor está hasta el cuello. Vamos a ver cómo le va a seguir yendo. En Nicaragua les cuento que juegan cada vez más al estilo de Venezuela. Ahora han expulsado a 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos o 3 representantes diplomáticos de manera injustificada. Todo esto luego que el gobierno de ese país anulara la candidatura presidencial del candidato de la oposición y dejara como, pues, con esta decisión como único candidato al actual presidente Danilo Ortega. Sería el único candidato fuerte para las elecciones presidenciales que se van a realizar en noviembre. Otro país en el que vemos abuso de poder, otro país en el que vemos que no hay balance al momento de ir a elecciones en Latinoamérica. Y todo esto, yo siempre lo digo, no importa que no esté pasando en nuestro país, si pasa en nuestro continente nos afecta. Dense cuenta cómo el efecto que produce en un estado la decisión
en un país, cómo se puede replicar a otros países. Ejemplo de esto ha sido Venezuela, siempre lo hablo. El efecto que causó Chávez para reavivar y hacer cobrar fuerza el tema del socialismo, el comunismo, el autoritarismo en el resto de América Latina, lo estamos viendo, son las secuelas. Esto de Nicaragua son las secuelas de esa actividad. Y miren cómo la está pasando Venezuela en este momento. Así que ojo con eso, nos tenemos que estar bien al pendiente de lo que pase en todos los países de Latinoamérica, es algo que nos afecta a todos, hay que tenerlo bien presente. Y justamente pues hablando de Latinoamérica les voy a hablar sobre las últimas decisiones de la OEA. Muchos de ustedes lo habrán visto, yo se los comentaba, la OEA ocupaba como tema central la situación en Venezuela. Luis Almagro, su secretario, había pedido que se aplicara la Carta Democrática. El gobierno de Venezuela estaba hablando de que la OEA estaba metiéndose en sus asuntos. Pues resulta que al final del día la OEA terminó dándole la razón al gobierno de Venezuela y van a terminar investigando a Almagro. Y fue muy débil realmente el posicionamiento sobre las investigaciones que van a pasar o que puedan impulsar de lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto es una verdadera lástima. Es una decisión histórica que vayan a estar investigando al secretario general de la OEA simplemente por haber levantado la voz por el país, y ahora Venezuela pues sigue en la situación de crisis en la que está. Es algo que no se puede ignorar, es algo que los ojos del mundo ven a través de las redes sociales. A veces los mismos venezolanos no lo ven porque en sus medios no pueden ver a veces lo que está pasando, pero nosotros lo vemos, quienes seguimos la información lo vemos y sabemos que esta es una decisión bastante injusta. Probablemente tengan que investigar al secretario general de la OEA, yo no digo que no, pero lo que sí han debido hacer es poner énfasis también en investigar o impulsar investigaciones de lo que está pasando en Venezuela. Siguen hablando de diálogo, pero es muy difícil pensar en dialogar con el gobierno de Venezuela, que no está dispuesto a negociar absolutamente nada. No es revocatorio, o se han hecho los tontos, si lo han aprobado desde el punto de vista formal, pero se han hecho los tontos en avanzar, no a la liberación de los presos políticos, no a una respuesta seria para el tema de la falta de comida y los alimentos. Así que bueno, pero en medio de todo esto, 15 naciones emitieron un comunicado apoyando pues a Venezuela y apoyando la aplicación de la Carta Democrática y expresando además su apoyo en los esfuerzos realizados por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España y otros mandatarios que han estado empujando porque se revise la situación en Venezuela. Les cuento también en noticias de Sudamérica que investigadores colombianos realizaron hasta la fecha el aporte más amplio en una investigación del Zika a nivel mundial. El New England Journal of Medicine publicó en su sitio web el que ahora se considera el análisis más amplio hecho sobre el efecto que produce el virus del Zika en un territorio en particular, y esto lo realizaron investigadores colombianos. Talento latino, sí señor. Los investigadores analizaron la evolución del Zika desde que fue identificado por primera vez en octubre del 2015 hasta abril de este año, en el cual se habían confirmado 65.726 casos. Eso es lo que dice el informe. De acuerdo con este estudio, pues que obviamente va a dar mucha tela que cortar y suponemos que va a proveer información valiosa para entender los impactos y el efecto del virus. De acuerdo con el estudio, dice que las cifras que se manejan en este momento a nivel global desestiman realmente los efectos del virus, ya que no tienen en cuenta los casos de afección asintomática o cuando la persona tiene el virus y no tiene síntomas. Eso es un detalle muy importante, o cuando la enfermedad no ha sido declarada. Así que bien importante este aporte en este momento cuando hay tanto debate y preocupación y desconocimiento aún en relación al virus del Zika y de cara a los Juegos Olímpicos en Brasil. Les cuento ahora en noticias un poquito más allá de nuestro continente que ISIS sufre derrotas y pierde territorios, pero sigue ganando terreno en la internet. Es así. Esto es un informe que publican o que apoyan, una teoría que apoyan distintos países. El FBI particularmente alertaba ayer que ISIS contaba con un gran número de aliados alrededor del mundo para llevar a cabo ataques como los de Orlando, lo cual es verdaderamente lastimoso y además preocupante. Todo esto lo han logrado a través de la internet. Mientras que la coalición Estados Unidos, Rusia y una coalición de países están realizando bombardeos en sus territorios claves para tratar de desmantelarlos. Les contaba que en la ciudad de Faluya hay una situación de muchísima tensión, muchos civiles en peligro, pero es la ciudad donde tienen ellos mayores recursos y ahí están atacándolos fundamentalmente.
Eh, Mientras están perdiendo terreno físico, están ganando terreno a través de la Internet, el cual es un espacio bien peligroso porque tiene la posibilidad de llegar a masas y a personas